en comunicación con lo alto, un devocional para escuchar al Dios Altísimo. Les habla Ramón Neira Biesner y me pueden encontrar en YouTube, en Facebook, en Instagram o me pueden escribir a comunicacionconloalto@gmail.com. El tema de hoy lo he intitulado El abrazo y el amor. ¿Cuántos hogares se encuentran hoy en distensiones, discusiones, señalamientos, inculpaciones, etcétera, convirtiendo esos sitios de convivencia, como sería lo obvio, en escenarios de todo tipo de agresiones por parte de los propios padres contra sus hijos, adjudicándoles toda responsabilidad por el mal ambiente que se respira en esos grupos familiares que deberían ser lugares de armonía, respeto y amor? Pero además de luchas entre los mismos padres, que no comprenden que ellos deben ser los pedagogos de la paz, de la comprensión y fundamentalmente de la verdadera unidad familiar. Recordemos que la familia es la célula primaria de la sociedad y si ésta funciona mal, se ve reflejada en todo el contexto. Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pablo en esta carta nos instruye sobre la gran responsabilidad que cae sobre nuestros hombros para brindar a nuestros hijos todas las herramientas indispensables para que éstos tengan los mejores ambientes en todos los campos de la propia vida, y además indica que deben ser instruidos en el amor de Dios. Existe otro hecho muy preocupante, y es que los padres deben ausentarse por las obligaciones de sus trabajos, y esto, cuando no existe un pleno entendimiento, puede traer el caos a sus hogares como los que estamos describiendo en este devocional, teniendo sus hijos la atención de otras personas que nada tienen que ver con las buenas orientaciones, con los consejos, con ilustrarlos y darles ejemplos de comportamiento, disciplina, interés por el estudio y la necesidad de construir un verdadero proyecto de vida. Ese compromiso moral corresponde directamente a los padres. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Lo dice Proverbios 22:6. El verdadero amor de un padre es el consejo oportuno, acompañado de amor, de sentido de responsabilidad, de respeto, que jamás olvidará aún cuando ese niño o joven alcance la ancianidad. Esos niños y jóvenes que se encuentran encasillados en estos casos optan por caminar por el empedrado de las malas amistades, del desorden y por supuesto la respuesta que encuentran es el propio infierno de la droga, recurriendo a ellas para disipar la violencia intrafamiliar que ellos vienen observando y también por los malos tratos que reciben de sus propios progenitores. La respuesta que dan sus padres es contraria a la lógica convencional que indica los estudiosos de estos comportamientos. Estos jóvenes ven en sus padres a un tribunal de señalamientos y de amenazas, muchas veces sacándolos fuera de sus hogares porque afirman que son la vergüenza de la familia y no quieren saber de ellos. Doloroso cuadro de una realidad cruda pero evidente. El refugio de sus amigos, o mejor, el refugio que sus amigos les ofrece a estos desdichados del amor de sus padres, es ahondar más en el mundo de la drogadicción como causa de los problemas con la familia, con el colegio, viéndose afectado todo su comportamiento como la autoestima, la salud mental y una serie de etcéteras, hundiéndose en los propios abismos del infierno. ¿Nos hemos preguntado alguna vez la importancia de un abrazo cuando se brinda con profundo afecto y sentimiento, que incluso se afirma por parte de algunos estudios recientes que ese acto contribuye a la mejora de ciertas dolencias, tanto físicas como emocionales, y el hecho de sentirnos reconocidos
hace que la persona que recibe el abrazo y el afecto del grupo familiar, o como diría la psicología evolutiva, entre comillas, el apoyo de la manada, se dimensione y se sienta en esa felicidad indescriptible. Recuerden que somos seres sociales, que necesitamos del apoyo, del respeto, del respaldo, del abrazo y del amor. ¿Cuánto hace que no abrazas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a tus abuelos? Esto a nivel familiar. Y en el trabajo, a nuestros compañeros, amigos y demás grupos sociales. Abracemos y dejémonos abrazar. Es una maravillosa forma de llegar al alma de la otra persona. El evangelista Lucas nos habla en el capítulo 15 de la parábola del hijo pródigo o padre amoroso. El contexto de esta predicación tiene que ver con los comentarios que hacían los fariseos, que eran una secta dentro del judaísmo que seguían de una manera rigurosa los ritos, las leyes y las ceremonias. Además porque censuraban a Jesús por andar entre prostitutas, recaudadores de impuestos y pecadores, afirmando: este no echa los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Se referían al gran maestro Jesús de Nazaret, por supuesto. Lo vemos escrito en Mateo 12:24. El relato del hijo pródigo es el siguiente. Jesús les dice: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzadlo en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta parábola nos muestra la condición pecadora del hombre, que es cuando estamos distanciados de Dios. Esta circunstancia de estar separados del poder de Dios encierra nuestra propia miseria humana. El creer que solos podemos resolver todos los diferentes problemas que se nos presentan. Y resulta que es todo lo contrario. El hijo pródigo malgastó todo el dinero en vicios, rameras, ufanándose de su efímero dinero, malgastando toda su herencia, quedando reducido a la condición más miserable. Es el propio pecado lo que nos separa de Dios por medio de las vanidades del mundo. En esta prédica hermosa de Jesús vemos la enseñanza del arrepentimiento del hijo perdido, pero además el padre que sale al encuentro de su hijo brindándole un abrazo con todo el amor y con toda su alegría del corazón. Representa a Dios
cuyo ministerio es el de salvar a todos aquellos que se han equivocado, sin señalarlos, sin cuestionarlos. Es la misericordia de ese Dios de amor y de perdón, que se alegra infinitamente por aquel que se encontraba perdido y que se había rebelado contra su padre, y regresa a su casa y pide perdón, reconociendo sus culpas, afirmando: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Lo dice Segunda de Crónicas 7:14. La hermosa parábola del hijo pródigo nos dice que por más difícil que sea la culpa que hayamos cometido, es el arrepentimiento de corazón, y más que cualquier remordimiento de tipo pasajero, es el dolor que sentimos por esos pecados, reconociendo que hemos faltado a Dios. Y esta gran razón conlleva a la salvación eterna de nuestra alma. Otro punto trascendente es invocar el nombre santo de Dios y de su Hijo Jesús de Nazaret. Lo dice la primera de Timoteo 2:5: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Miren ustedes el paso que siguió el Hijo pródigo. El primero, reconocer su falta, sus equivocaciones, sus errores. El segundo, la necesidad de orar invocando el poderoso nombre de Dios por medio de su Hijo Santo, Jesús de Nazaret, que es nuestro intercesor. Pedir en el nombre de Jesús al Padre para que sea glorificado en el Hijo, encontrando la misericordia para el perdón de los pecados. El tercer paso es el verdadero arrepentimiento y obediencia delante de Dios. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Lucas 6:37. Queridos oyentes, no debemos juzgar, señalar. Encarguémonos de ser los promotores de un cambio sustancial al interior de nuestros hogares y reconozcámonos que necesitamos del perdón, del amor, del abrazo, que es el antídoto contra el odio, contra las incomprensiones, contra los rencores. En fin, seamos los mejores amigos de nuestros hijos. No dejemos para mañana tener un comportamiento de dignidad y respeto y amor por el otro. Puede ser demasiado tarde. He visto entierros con serenata, flores y mucho llanto de personas que habían dejado de hablar con el muerto 20 años atrás y llegan al funeral para rendirle homenaje, pero eso no sirve de nada. Abracemos en vida y perdonemos en vida y reconciliémonos en vida. Es un mandato divino. Termino este devocional con la siguiente frase de Paulo Coelho. Dice la tradición que cada vez que abrazamos de verdad a alguien, ganamos un día de vida. Un abrazo para cada uno de ustedes, queridos oyentes. Amén. Les agradezco mucho dar me gusta y suscribirse a nuestro canal. Esto es muy importante para nosotros, puesto que YouTube nos colabora de una manera significativa a promover el devocional. Oremos. Dios de misericordia y bondad, ten compasión de cada uno de nuestros oyentes. Derrame sobre ellos el poder infinito del Espíritu Santo y tu sangre gloriosa limpie toda inmundicia. Permítenos reconciliarnos con nuestros hijos, padres, hermanos, amigos, en fin, con todos aquellos que por alguna circunstancia hayan recibido nuestro maltrato. Permítenos dar el abrazo en Cristo Jesús, brindándoles la paz, la hermandad que tanto ellos como nosotros necesitamos para sentirnos verdaderos hijos tuyos. Amén y amén.
Gracias y hasta una nueva oportunidad.